Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Sí? Recién completaron un cuestionario que era una actividad obligatoria que les permitía sumar 3 puntos. Recién estuvimos analizando los resultados con Norberto y con Sebastián y los resultados son bastante buenos. ¿Sí? Eh, Aproximadamente unos 280 alumnos completaron el cuestionario, lo cual es un número bastante alto, ¿sí? Eh, Así que bueno, eh, esa es la idea de hacer algunas actividades evaluatorias como para llegar al parcial en mejores condiciones. La semana que viene va a haber un nuevo cuestionario. El tema del cuestionario es especificación de algoritmos en pseudocódigo, es lo que vamos a ver, ¿sí? El trabajo práctico de algoritmos y pseudocódigo va a estar a partir de hoy y van a tener una clase práctica el día martes. Con la clase de hoy, ¿sí? Ustedes ya habrán visto incluso un video sobre algoritmos. Con la clase de hoy y la práctica del día martes van a hacer un cuestionario, que es el cuestionario número 2, el día jueves, de la misma forma que lo hicieron hoy. Los ejercicios van a ser de la complejidad similar al cuestionario de hoy. La gran mayoría de los alumnos no tuvo dificultad para resolver el ejercicio, solamente hubo un ejercicio que tal vez trajo un poco más de complejidad, que fue el ejercicio de el operador AND y el operador OR, ¿sí? Operadores booleanos, llamamos, ¿no? Operadores booleanos o operadores lógicos. Estas tablas de verdad ustedes la vieron ya en álgebra y la vamos a aplicar mucho en informática, ¿sí? Porque hay muchas variables que son de tipo lógico y hoy incluso vamos a reforzar ese tema. Eh, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy utilizando estas transparencias, ¿sí? Que estamos proyectando ahora en pantalla. La idea es que hoy vamos a ver el tema de algoritmos y para eso yo les había enviado un video en YouTube como para que ustedes puedan hacer un recorrido de los temas de hoy, ¿sí? Y vean a grandes rasgos cuál es el propósito de la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer una introducción, después vamos a definir los algoritmos y después vamos a ver los elementos principales a la hora de definir un algoritmo, nuestros primeros algoritmos, utilizando los constructores básicos principales que son las variables, los tipos de datos, las asignaciones y algunas operaciones de entrada-salida. Finalmente, vamos a presentar un algoritmo que calcula el perímetro de un rectángulo a modo de ejemplo, porque a partir de ese ejemplo luego vamos a construir algoritmos cada vez más complejos. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Bueno, está definido en el tercer ítem de esta pantalla, ¿sí? De esta transparencia. Dice que un algoritmo es un conjunto de primitivas o directivas que indican exactamente cómo se obtienen los resultados deseados. También hay otra definición que está mostrada también en el video y que la vamos a ver en alguna transparencia, que dice que un algoritmo en realidad es un conjunto finito de operaciones precisas, no ambiguas, para alcanzar un objetivo. Siempre tenemos que alcanzar un objetivo, tanto en la resolución de problemas, como por ejemplo lo que hicimos en los 3 primeros prácticos al resolver problemas y definíamos un objetivo que queríamos alcanzar. Bueno, ahora los algoritmos también tienen un propósito y es resolver un problema. Por ejemplo, el problema puede ser calcular el perímetro de un rectángulo, o puede ser el problema calcular el área de un círculo, o un montón de otros problemas más particulares que ya vamos a ejemplificar en los trabajos prácticos. Bueno, ¿por qué, decimos que un algoritmo es un conjunto de primitivas o directivas? Porque son instrucciones, ¿sí? O directivas que se deben llevar a cabo para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Y decimos también que un algoritmo es un modelo de la resolución de un problema o de una clase
clase de problemas, ¿sí? Es un modelo de la resolución de una clase de problemas. Y vamos a ver esa diferencia en esta transparencia. Un ejemplo, un problema es el que está mostrado en esta transparencia al comienzo. Dice, el perímetro de un jardín rectangular es de 58 metros. Si el lado mayor mide 11 metros más que el lado menor, ¿cuánto miden los lados del jardín? Esto en realidad se resuelve con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y nos da un resultado, que es el valor en metros del lado mayor y el valor en metros del lado menor, ¿sí? Siempre este problema que es resuelto, puede llegar a ser resuelto por distintas personas, va a dar el mismo resultado, si obtenemos justamente el resultado correcto. Este es un ejemplo típico de un problema, en el cual el problema tiene un único resultado. En cambio, cuando nosotros hablemos de una clase de problemas, por ejemplo, vamos a calcular o vamos a diseñar un algoritmo que calcule el perímetro de un rectángulo cuyos lados los va a determinar una persona que a partir de hoy vamos a llamar usuario, ¿sí? El usuario es una entidad o una persona hipotética a la cual nosotros nos referimos, que es la persona que interactúa con un algoritmo o la persona que va a interactuar el día de mañana con un programa, ¿sí? Es una persona genérica. Entonces, una clase de problema lo que presenta en realidad es cierta generalidad. Una clase de problemas se refiere a un conjunto de problemas. Si el conjunto o clase de problemas es un algoritmo que permita calcular el perímetro de un rectángulo de lados x e y, esas variables x e y que representan los lados del rectángulo van a tener distintas medidas, dependiendo de lo que el usuario depende también de lo que una persona que interactúe con ese algoritmo proporcione como dato. Si en algún momento ejecutamos ese algoritmo con los lados de un rectángulo de lados 100 y 50, ¿sí? Bueno, va a dar un resultado. Pero si luego ejecutamos ese algoritmo con otras medidas, lados 4 y 2, bueno, este problema nos va a arrojar un resultado distinto. Con una clase de problemas, en realidad, nos referimos a un conjunto de problemas similares, ¿sí? El problema acá es calcular el perímetro de un rectángulo de medidas variables. Es por eso que un algoritmo, como dice acá esta definición, es un modelo de la resolución de un problema o clase de problemas, ¿sí? Es un modelo de la resolución de una clase de problemas. Hablamos de una clase de problemas porque van a haber puntos de variación acerca de ese modelo, ¿sí? Los puntos de variación tienen que ver con los valores que le vamos a suministrar al algoritmo o los valores que le vamos a suministrar el día de mañana al programa, ¿sí? Muy bien, cuando nosotros en realidad resolvemos un problema, ¿sí? Sea de cualquier tema o de cualquier complejidad, lo que estamos haciendo es encontrar o desarrollar una habilidad para resolver un conjunto de problemas en el cual ese problema es un elemento, ¿sí? Es decir, esto lo que significa que esas habilidades que estamos adquiriendo se potencian cada vez más al resolver nuevos ejercicios. Y cada vez que resolvemos nuevos ejercicios, nos estamos moviendo en un espacio o estamos ampliando el espacio de conocimiento y de habilidades que tenemos para resolver un conjunto de problemas que abarca al problema en cuestión que resolvemos. Es decir, estamos desarrollando una potencialidad para resolver problemas de un conjunto o de una clase de problemas de los cuales este problema que resolvemos es un elemento, ¿sí? De ese conjunto. A ver, un minutito. Bueno, entonces, decíamos que un algoritmo es un modelo para la resolución de una clase de problemas.
Los algoritmos los vamos a mostrar como se muestran en esta transparencia. Todo algoritmo va a incluir una secuencia de operaciones o una secuencia de primitivas, ¿sí?, que se van a ejecutar en orden. Primero se va a ejecutar la primitiva 1, después la primitiva 2, después la 3, hasta la n. Ese conjunto de primitivas, como se ejecuta en orden, lo vamos a escribir de arriba hacia abajo, y ese conjunto de primitivas que componen a un algoritmo van a estar encerrados entre dos instrucciones que indican, primero, un encabezado del algoritmo que dice algoritmo y su nombre, y al finalizar el algoritmo dice fin algoritmo, nombre del algoritmo. Esta es una notación que vamos a emplear para definir todos los algoritmos, ¿sí? Luego del nombre del algoritmo, podrán ver también en esta transparencia que dice nombre de algoritmo, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, retorna vacío. Ese paréntesis que abre y que cierra y retorna vacío lo vamos a explicar en próximas clases. Por ahora tenemos que saber que todo algoritmo va a tener un nombre, ese nombre tiene que ser significativo, nos tiene que dar un indicio acerca de cuál es el objetivo o el propósito del algoritmo, y las primitivas o pasos que se deben llevar a cabo para ejecutar ese algoritmo lo vamos a escribir en secuencia, desde la primera hasta la última. Entonces, como decía justamente una de las definiciones de algoritmo, un algoritmo es un conjunto de operaciones o primitivas, es un conjunto finito de operaciones o primitivas para llevar a cabo un objetivo, ¿sí?, para cumplir un objetivo. Si el algoritmo es calcular el perímetro, bueno, esas primitivas, una vez que han sido ejecutadas, habrán calculado el perímetro. Siempre tienen que alcanzar el objetivo para el cual fue diseñado el algoritmo. Siempre que nosotros resolvemos problemas o especificamos algoritmos o programamos, ¿sí?, es decir, implementamos un algoritmo utilizando un lenguaje de programación, lidiamos con una complejidad del problema, porque los problemas van a ser de diferente complejidad. El día de mañana vamos a trabajar, ustedes se están capacitando o instruyendo para ser licenciados y como futuros profesionales van a tener que lidiar con problemas de diferente índole, de diferente complejidad. Y una manera de manejar o de controlar la complejidad es el mecanismo intelectual que se denomina abstracción, ¿sí? La abstracción es indispensable para todas las tareas de la vida diaria. Uno emplea abstracción cuando lee una nota en un diario, ¿sí?, o cuando escucha una noticia, o cuando ve también una película. Uno se abstrae, ¿sí? En una película se deja llevar, ¿sí?, pero en realidad logra esa abstracción como para poder involucrarse con ese guión de la película. Lo mismo sucede al leer una nota en un diario y lo mismo sucede a la hora de resolver un problema. Nosotros empleamos mecanismos de abstracción y hoy en día ya es la cuarta semana que tenemos la resolución de problemas y algoritmos y ustedes han resuelto ya 3 trabajos prácticos acerca de cómo resolver problemas. Durante esas 3 semanas han desarrollado una capacidad para poder emplear diferentes representaciones y diferentes estrategias a la hora de resolver problemas, en los cuales estos problemas requerían de condensar cierta información, ya sea en diagramas de Carroll o en un diagrama de Venn o en un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Todo eso se logra hacer a partir de la abstracción. Bueno, el proceso de abstracción nos permite construir también modelos. De hecho, la especificación de un algoritmo, como así también la implementación de un programa a partir del algoritmo, se pueden referenciar como un modelo de la solución de un problema, ¿sí?, de la solución de una clase de problemas, ¿sí? Y los modelos adquieren cada vez mayor relevancia, ¿sí? Hay modelos que son más abstractos que otros, por ejemplo, el modelo en pseudocódigo es un modelo más abstracto
respecto del modelo de implementación en un lenguaje de programación como puede ser Java, ¿sí? Pero todos los modelos tienen que tener una alta calidad. Por ejemplo, cuando hablamos de modelos, ¿a qué nos referimos? Si un objeto de la vida real, por ejemplo, es un edificio, ¿sí? Bueno, acá tenemos 4 vistas de 4 disciplinas distintas de cómo ven estos egresados de la universidad a un edificio. Por ejemplo, una persona que se recibió de agrimensor le interesa modelizar del edificio cuáles son las propiedades, digamos, del lote o de la parcela en la cual está construido ese edificio, cuáles son las medidas del frente y del fondo de esa parcela, cuáles son las medidas de los lados de cada una de las construcciones del edificio y de cada uno de los bloques constructivos. A su vez, un ingeniero puede estar interesado en modelizar cuáles son las propiedades estructurales de ese edificio, ¿sí? Los planos de las estructuras los traza a través de un proyecto, ¿sí? Que es un producto ingenieril también. El arquitecto, en cambio, construye ese edificio, permite que ese edificio, digamos, se constituya como tal a partir de la interacción de algunas necesidades de algunos clientes que le dicen, bueno, quiero construir un edificio para tal propósito, le comenta cuáles son los requerimientos al arquitecto y el arquitecto puede diseñar un modelo de esa solución. Lo mismo sucede con un agente inmobiliario, un martillero, por ejemplo. Un martillero público está interesado en vender, por ejemplo, ciertas oficinas de ese edificio. Entonces tiene una maqueta lo suficientemente atractiva para mostrar, por ejemplo, este es un centro comercial que se va a armar, tiene un montón de oficinas, tiene mucha luz, qué sé yo. Dice distintas actividades con tal de vender ese producto. Fíjense cómo un objeto de la vida real, que es un edificio, está visto o está modelizado por distintas disciplinas desde distintos puntos de vista. Y nuestros modelos van a ser los algoritmos, ¿sí? Nuestros modelos van a ser trozos de código, trozos de instrucciones escritas en un lenguaje de programación, y esos modelos tienen que tener alta calidad. Y vamos a hablar en distintas materias acerca de la calidad de los algoritmos. Por ejemplo, un aspecto de calidad del algoritmo es que éste tenga comentarios al comienzo del algoritmo, ¿sí? Que tenga comentarios que indiquen cuál es el propósito o el objetivo del algoritmo. ¿Para qué? Para que ese algoritmo, el día de mañana, cuando otra persona lo lea, pueda entender fácilmente el algoritmo. Hablamos de la entendibilidad, ¿sí? La entendibilidad tiene que ver con la facilidad de comprensión que tenga ese algoritmo. Y nosotros vamos a ser los hacedores de que ese algoritmo sea fácilmente entendible, que no sea una maraña de código, que no sea algo, digamos, difícil de entender o que esté encriptado, sino que tiene que ser claro. ¿Sí? Tiene que ser claro porque esos trozos de código o esos algoritmos quizás nosotros lo diseñamos o quizás nosotros simplemente tengamos que mantener el código de otro. Entonces es muy importante que esos modelos sean de alta calidad. Bueno, y cuando hablamos de calidad, ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar un ejemplo, ¿sí? De 2 modelos muy importantes de esta época y de este siglo. Uno de ellos es la Estación Espacial Internacional, que ustedes habrán escuchado nombrar, ¿sí? Bueno, es un proceso ingenieril en el cual están colaborando distintos países del planeta y que van llevando módulos, están adosando módulos a esa estación espacial que cada vez se compone e incrementa su funcionalidad y cada vez permite hacer mayor cantidad de experimentos en la estación espacial. Es un proceso ingenieril. Todos los ingenieros nunca construyen algo desde cero. Nuestra tarea también es un proceso ingenieril, ¿sí? Las carreras de licenciado en Ciencias de Computación muchas veces están homologadas a titulaciones como ingeniero en sistemas en España, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando tuve que ir a hacer el doctorado a España, mi título de licenciado en Ciencias de la Computación
es equivalente al título de ingeniero en sistemas en España. Las licenciaturas tienen todo un aprendizaje en un montón de actividades o quehaceres que tienen que ver con tareas de ingeniería. Y bueno, y el otro ejemplo de un modelo de alta calidad es el anillo que se construyó bajo tierra, que es un anillo de 27 kilómetros, ¿sí? Que está en la frontera, creo que de Austria con Francia, si no me confundo. Ese modelo permite colisionar partículas a muy alta velocidad. Y lo que están haciendo es estudiando el inicio del universo a través de este colisionador de partículas. Es un experimento sumamente caro, que tiene un propósito, estudiar el origen del universo, pero fíjense que toda una construcción se está realizando, se realizó y ya está en operación y está en experimentación para estudiar algo que es el inicio del universo o, en el caso de la estación espacial, toda una construcción de un modelo que se tiene que proyectar porque los gastos de enviar un nuevo módulo y ensamblarlo con los módulos existentes es muy difícil. Fíjense si no es importante la calidad en este tipo de modelos. Es muy importante. Pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo es importante, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. Porque de hecho las grandes cosas siempre se construyen a partir de pequeñas cosas. Y es por eso que siempre vamos a enfatizar en que nuestras producciones o nuestros productos que vamos a elaborar son modelos y tienen que ser correctamente construidos y de alta calidad. En el proceso de construcción que nosotros vamos a seguir, tenemos diferentes etapas. Y esas etapas tienen que ver con las etapas de ingeniería de software, ¿sí? La primera etapa tiene que ver con el análisis de sistemas, la segunda etapa tiene que ver con el diseño de sistemas, luego viene la implementación y luego viene la verificación de que esa implementación está correcta, ¿sí? Y bueno, de hecho no solamente se verifica la implementación, sino que se verifica todo, de que todos los pasos anteriores estén correctos. Esa verificación se suele denominar testeo o testing en inglés. Testeo en realidad es un neologismo que empleamos, pero no es una palabra que esté aceptada por la Real Academia Española, por eso hablamos muchas veces de verificación. Testeo es un neologismo que nosotros empleamos porque lo derivamos de la palabra testing en inglés. Estas actividades de análisis, diseño, implementación y testing, en realidad la vamos a hacer en pequeña escala en esta materia que es resolución de problemas y algoritmos, a la hora de especificar un algoritmo y al implementar el algoritmo en Java, ¿sí? Entonces, la etapa de análisis tiene que ver con una etapa en la cual vamos a tener que comprender cuál es el problema que vamos a tratar, cuál es la clase de problemas que estamos abordando. Una vez que comprendimos el problema, vamos a diseñar, o también decimos especificar, el algoritmo utilizando pseudocódigo. Luego de ese diseño del algoritmo en pseudocódigo, recién luego vamos a implementarlo en un lenguaje de programación como puede ser Java. Y una vez que fue implementado ese programa en Java, luego vamos a hacer una verificación del programa, ¿sí? Ejecutándolo varias veces, o incluso antes de la implementación de Java, podemos hacer una verificación del algoritmo en pseudocódigo utilizando una traza. Estos son los temas que vamos a comenzar a ver hoy, ¿sí? Y esta es la introducción. Lo primero, la definición de algoritmos, que ya lo hemos hablado, un conjunto de directivas o primitivas que indican cómo se obtienen los resultados deseados. Y esto de aplicar o de realizar un algoritmo es algo que en realidad nosotros lo veníamos haciendo habitualmente en la vida cotidiana. Nada más que no lo identificábamos con la palabra algoritmo. Pero cada vez que seguíamos una secuencia de pasos para alcanzar un objetivo, de alguna forma lo podemos modelizar a través de un algoritmo. Ya sea al cocinar una torta, por ejemplo, o al preparar un plato de comida, y al seguir el algoritmo que indica la receta de cocina, cómo pueden ser los pasos para cambiar una cubierta de un auto, o
pueden ser los pasos para consumir un medicamento que nos recetó el médico, ¿sí? Y nos indica, bueno, tomar una cierta cantidad de gotas cada cierto tiempo y así. Distintos procedimientos de la vida real, en realidad, han constituido algoritmos, nada más que nosotros quizás le llamamos procedimiento y no empleamos estas palabras. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es ver un trozo del comienzo de este video que les había generado para que reafirmar estos temas, ¿sí? Y también distinguir de un algoritmo cuáles son sus pasos, y esos pasos le vamos a llamar especificación del algoritmo, mientras que la ejecución es llevar a cabo cada una de esas instrucciones por una persona en particular, ¿sí? O si no es una persona, lo llevará a cabo, es una ejecución de ese algoritmo a partir de la computadora, con distintas entradas. Entonces tenemos que distinguir la especificación del algoritmo, que consiste en cada una de las primitivas o directivas que componen el algoritmo, de la ejecución. La ejecución es cuando cada uno de nosotros cambia una rueda del auto y dentro de 2 meses se vuelve a pinchar, bueno, lo vuelvo a cambiar, ¿sí? Llevamos a cabo esas primitivas o directivas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a compartir el video, ¿sí? Quizás no compartamos hoy todo el video, ¿sí? Porque seguramente lo habrán visto, pero vamos a compartir algunas partes que son interesantes del mismo, como para poder reafirmar estos conceptos. Bienvenidos a otro video de resolución de problemas y algoritmos. Hoy vamos a comenzar a ver el tema de algoritmos y también vamos a ver cómo modelar los mismos a través de pseudocódigo. Vamos a definir a un algoritmo como un modelo de la resolución de una clase de problemas. Informalmente, un algoritmo es un método para resolver un problema o un conjunto de primitivas o directivas que indicarán exactamente cómo se obtendrán los resultados deseados. Otra definición de algoritmo es la siguiente. Un algoritmo es una secuencia finita de operaciones precisas para resolver una clase de problemas. Una operación es precisa cuando ésta no es ambigua. De acuerdo a esta definición, todos trabajamos continuamente con algoritmos, solo que no somos tan formales como para llamarlos así. Veamos un algoritmo que nos indica el procedimiento correcto para ponernos una mascarilla. Primero debemos lavar las manos con agua y jabón antes de tocar la mascarilla. Segundo, sujetar la mascarilla por las orejeras. Tercero, pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas. Cuarto, cubrir completamente la nariz y la boca. Luego pellizcar la pinza nasal para ajustar bien. Luego evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Y cuando terminemos de usar la mascarilla, arrojarla a un tacho de basura. Finalmente, lavar las manos con agua y jabón o utilizar sanitizante. Posiblemente no cumplimos correctamente con todos estos pasos, por eso es bueno repasarlos. Veamos ahora otro algoritmo en el cual se observa la necesidad de cumplirlo paso a paso, el algoritmo para cambiar la goma pinchada de un auto. Veámoslo paso a paso. Primero, es necesario estacionar el vehículo en un sitio llano y firme. Segundo, poner el freno de estacionamiento. Si es de noche, encender las luces de emergencia. Tercero, colocar los triángulos de señalización de peligro. Cuarto, ponernos el chaleco reflectante antes de salir del coche. Quinto, localizar las herramientas necesarias. Rueda de repuesto, gato, llave y el adaptador si el coche lleva tornillos de seguridad. Sexto, aflojar las tuercas de la rueda antes de levantar el coche. Séptimo, una vez aflojados los tornillos, levantar el vehículo con el gato hasta que la rueda pinchada apenas roza el suelo. Retirar todos los tornillos y sacar la rueda. Octavo, colocar la rueda pinchada debajo del coche, junto al gato,
para evitar daños por las dudas que el gato falle. Noveno, colocar la rueda de repuesto y apretar los tornillos manualmente. Décimo, ya se puede retirar la rueda pinchada que habíamos colocado debajo del vehículo por precaución. Onceavo, bajamos el coche y cuando la rueda de recambio toque el suelo, se puede quitar el gato. Doceavo, apretar los tornillos con la llave. En este caso, al cambiar la rueda de un auto, se ve claramente que es muy importante ser precisos a la hora de definir cada uno de los pasos para cambiar una rueda pinchada. Otros ejemplos de algoritmos que hemos utilizado en la vida cotidiana son una receta de cocina o la posología de un medicamento, es decir, cómo consumir un medicamento, qué cantidad de gotas o pastillas, cada cierta cantidad de hora, durante un cierto tiempo. Se podría definir un algoritmo de las formas incorrectas de usar una mascarilla, o podríamos definir un algoritmo para indicar cuáles son los pasos necesarios para preparar un rico mate. Un algoritmo puede ser considerado desde dos puntos de vista. Un punto de vista es la especificación del algoritmo. La especificación comprende precisamente el conjunto de acciones que permiten resolver una clase de problemas. La especificación del algoritmo es una entidad estática. El otro punto de vista tiene que ver con la ejecución del algoritmo. Al llevar a cabo las directivas indicadas por el algoritmo, hablamos de ejecución. Durante la ejecución estamos hallando la solución de un problema específico. La ejecución es una entidad dinámica. Podemos distinguir la especificación de un algoritmo para lavarnos la cabeza respecto de dos ejecuciones del mismo, en la cual los pasos son seguidos por distintas personas. En un algoritmo, las operaciones son acciones cuya secuencia están definidas sin ambigüedad. Debe ser claro cuál es la siguiente operación. La idea de punto inicial y final, o principio y fin, es inherente a la secuencia de operaciones. Para que una computadora pueda ser utilizada para hallar la solución a un problema o una clase de problemas, es necesario que se le brinde un algoritmo para resolver dicho problema. Va de vuelta. Estaba muteado. Me acaba de avisar Sebastián. Bueno, disculpas. Entonces, lo que decíamos es lo siguiente. Es que para que una computadora... A ver, voy a verificar que esté muteado, sí. Decíamos que para que una computadora pueda ser utilizada, es necesario suministrarle un algoritmo, ¿sí? Brindarle un algoritmo a la computadora para que la computadora pueda resolver dicho problema. Todos los sistemas desarrollados en cualquier entorno, ¿sí?, informático están compuestos por algoritmos, ¿sí? Y esos algoritmos fueron construidos generalmente por un grupo de personas con diferentes roles, analistas, diseñadores, implementadores, gente que hacía verificación de ese programa. La tarea de programar implica entonces la obtención de un modelo para resolver el problema, ¿sí? Y podemos decir también de una manera de ejemplos, digamos, desde otro punto de vista, la computadora se alimenta de algoritmos y los algoritmos son especificados por personas, ¿sí? Esos algoritmos obviamente se construyen en distintos lenguajes de programación. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo construir un algoritmo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes principales de un algoritmo? Dos de los componentes principales son las variables, fundamentalmente, y las expresiones también que podemos escribir con un lenguaje de programación. Ahora, ¿qué es una variable? Una variable, ahora vamos a ir acá a la definición. Variable, nombre o etiqueta utilizado para identificar una ubicación en memoria donde puede almacenarse un dato, ¿sí? Ustedes habrán visto en otra materia que la memoria de la computadora se puede representar como un conjunto de celdas, ¿sí?, celdas o una lista de celdas que en realidad
componen a la memoria. Esas celdas contienen información y esa información está utilizando, ¿cómo se llama? Notación binaria, ¿sí? Cada una de las celdas que componen la memoria tienen una dirección, es decir, que cada celda de la memoria puede ser accedida a partir de una dirección. Pero nuestros programas no van a utilizar esa dirección o una dirección para hacer referencia a una celda o locación de memoria, sino que vamos a utilizar una variable. Va a ser una variable la que nos va a otorgar una referencia a una posición de memoria. Por ejemplo, la variable edad hace referencia a algún lugar de memoria, no importa cuál es su dirección, a un lugar de memoria donde vamos a almacenar el valor de la edad de una persona o la edad de un animal, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, inicial es una variable que va a hacer referencia a una celda o locación de memoria en el cual vamos a almacenar una inicial del nombre o del apellido de una persona. La variable altura hace referencia a una locación o ubicación de memoria donde vamos a almacenar un valor real que representa la altura de una persona. Y la variable aprobó, por ejemplo, hace referencia a un lugar de memoria en el cual almacenamos el valor verdadero o el valor falso, de acuerdo a si una persona aprobó un examen o aprobó una prueba de aptitud física, puede ser cualquier examen. Acá, en realidad, lo que estamos representando son ejemplos de 4 variables distintas. Se llaman variables porque esas celdas de memoria tienen un valor particular en algún momento en el tiempo, pero luego tendrán otro valor. Por ejemplo, la edad, cada año que va pasando, vamos sumando un año más. La edad es una variable, porque todas las personas incrementamos en un año cada vez que cumplimos años. Bueno, esa celda va a sufrir una modificación. En un momento tiene el valor 2 de 2 años y el año siguiente tendrá el valor 3. Sufren modificaciones, por eso se denominan variables. Pero recordemos cuál es la definición de variable. Una variable es una etiqueta, esta es la etiqueta, edad, inicial, altura, es una etiqueta para referenciar una ubicación en memoria donde se va a almacenar un dato. El dato es 2R175 true, ¿sí? Muy bien. Ese es un concepto fundamental y nosotros vamos a tener que utilizar variables a la hora de definir un algoritmo, ¿sí? Si el algoritmo es calcular el perímetro de un rectángulo, van a haber 2 variables, porque los elementos principales de un rectángulo son el lado menor y el lado mayor del rectángulo. Ahora, si tenemos que calcular el área de un círculo, los elementos principales para calcular el área son el radio o el diámetro, puede ser también de un círculo, ¿sí? Cualquiera de las dos, o una u otra. Tomar los dos sería medio redundante. Le pedimos el radio o el diámetro. Lo más correcto es pedirle el radio. Y a partir del radio podemos calcular el área de un círculo, ¿sí? Tanto el radio, para el ejemplo de calcular el área de un círculo, como los lados menor y mayor para calcular el perímetro de un rectángulo, son las variables que van a ser introducidas, es decir, los valores de estas variables van a ser proporcionadas por una persona que interactúe con el algoritmo o con el programa. Esa persona se denomina usuario, ¿sí? El usuario es una persona hipotética que interactúa con nuestros algoritmos o con nuestros programas. Es como una persona ficticia que siempre nos va a acompañar en el transcurso de la carrera, porque siempre vamos a hablar acerca del usuario que no tiene un nombre y un apellido, pero es una persona genérica, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para declarar que una variable, digamos, participa o es parte de un algoritmo? Hay que declararla indicando cuál es su tipo de dato. Por ejemplo, las edades van a ser representadas con números enteros, ¿sí? La edad de una persona es 1 año, 2 años, 3 años, hasta 120 años.
El rango, por ejemplo, va desde 0 hasta 120, 130, será la persona que más longeva ha existido en el mundo, supongo. Entonces es un número entero. En cambio, la altura de las personas es un número real, 1,80 m, 1,83 m, 1,75 m. El carácter tiene que ver con si la variable es una inicial. Bueno, un carácter representa un símbolo, una letra de un abecedario o un carácter especial que se pueda escribir con un teclado, ¿sí? Un glifo sería. Un glifo en realidad es una representación también pictórica de algún carácter en algún lenguaje de habla humano, ¿sí? Recuerden que hay civilizaciones que en realidad emplearon notaciones que son dibujos en lugar de tener caracteres como tenemos nosotros en el lenguaje español. Generalmente ahora los software hablan de glifos o glyph en inglés, ¿sí? Bueno, todos los símbolos que se pueden escribir en todos los lenguajes humanos del planeta están representados a través de una tabla estándar que se denomina Unicode, ¿sí? Unicode entonces proporciona todos los caracteres que puedan ser escritos en cualquier lenguaje humano e incluso aquellos caracteres que en realidad son símbolos o signos que son letras muertas, le llaman, o letras mudas, como por ejemplo los signos de admiración, los signos de interrogación, el arroba, el signo de pesos, ¿sí? Todos esos caracteres están condensados o están embebidos en la tabla estándar de codificación que se denomina Unicode. Y el tipo datológico tiene dos valores, verdadero y falso, ¿sí? Eso lo han visto en álgebra. En álgebra hablaron sobre qué es una proposición. Una proposición puede adoptar un valor que el valor es verdadero o falso, ¿sí? Una vez que es evaluada esa proposición. Esos dos valores son los dos únicos valores que admite el valor lógico. ¿Qué son entero, real, carácter y lógico? Son tipos de datos, ¿sí? Toda variable, cuando es declarada con un tipo de dato que se escribe en mayúscula y a continuación el nombre de la variable. Por ejemplo, acá estamos declarando la variable edad, que es de tipo dato entero, la variable altura, que es de tipo dato real, la variable inicial, que es de tipo dato carácter, la variable aprobó, que es de tipo dato lógico, ¿sí? Un tipo de dato determina dos cosas. Determina cuáles son los valores admisibles que puede asumir una variable y también determina cuáles son las operaciones que podemos realizar con dicha variable. Esa es la definición de tipo de dato y está en esta transparencia. Un tipo de dato determina los valores que puede asumir o tomar una variable y las operaciones que se pueden realizar con ella. Ejemplos de tipos de datos: entero, real, lógico y carácter, los que recién veíamos. Un ejemplo de entero, una variable de tipo dato entero, edad. Un ejemplo de real, bueno, la altura de una persona. El tipo dato lógico, por ejemplo, si está encendida una computadora o no. Una variable de tipo carácter, bueno, la inicial, ¿sí? O una letra del abecedario, puede ser también un carácter, o un signo de admiración, puede ser también. Bueno, un signo de admiración no sería el ejemplo correcto. Letra del abecedario podría ser una variable, que es de tipo carácter, ¿sí? O puede ser signos especiales, la variable, y es de tipo carácter. Bueno, ¿cómo determinar qué variables utilizar en un algoritmo? Es una tarea que surge en el propio análisis y diseño de una solución. Es decir, primero nosotros tenemos que comprender el problema y luego de comprender el problema vamos a pensar cuáles son las variables que tengo que utilizar, ¿sí? Bueno, si tengo que calcular el perímetro de un rectángulo, las variables son lado menor y lado mayor. Ahora, ¿cuál es el tipo de dato de la variable lado mayor y lado menor?
tienen que ser reales, porque las medidas de un rectángulo son en metros o en centímetros. Voy a utilizar números reales, ¿sí? Entonces sé la determinación de qué variables utilizar, qué nombres les voy a asignar y qué tipo de datos van a tener asociado. Es una decisión en la etapa de diseño del algoritmo. Y es el ejercicio, luego de haber construido varios algoritmos, el que nos va a otorgar cierta destreza y flexibilidad para darnos cuenta inmediatamente cuál sería el tipo de dato asociado a una variable. De hecho, vamos a comenzar a ver el mundo desde un punto de vista algorítmico, en el sentido de que vamos a pensar, bueno, si modelo esta variable de la vida real, ¿qué tipo de dato le asignaría? Bueno, esa elección del tipo de dato va a estar en función de los valores que necesite asumir esa variable. Muy bien, dicho esto y esta distinción entre variables y tipo de datos, vamos a ver otro trozo de el video. Bienvenidos a otro video. Intentan alcanzar la solución deseada para un conjunto de problemas. Los componentes más significativos de un algoritmo son: variable. Una variable es un nombre o etiqueta utilizado para identificar una ubicación en memoria donde puede almacenarse un dato. Tipo de datos. Los tipos de datos determinan los valores que puede tomar una variable y las operaciones que se pueden realizar con ella. Ejemplos de tipos de datos son los tipos de datos primitivos, entero, real, lógico y carácter, y el tipo de dato texto, que no es primitivo y permite representar cadena de caracteres. El lenguaje de programación Java provee diversos tipos de datos. Los valores admisibles del tipo de dato entero son los enteros. Ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2 y otros. Los valores admisibles de un tipo de dato real son los números reales. Los valores admisibles del tipo de dato carácter son los caracteres que podemos escribir en la computadora. Unicode es el estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de numerosos idiomas. El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad. Unicode define cada carácter o símbolo mediante un nombre o identificador numérico, también llamado punto de código. En pantalla se muestran los diferentes puntos de código que le corresponden a los distintos caracteres de las letras del abecedario, ya sea en minúscula o en mayúscula, de acuerdo a la tabla Unicode. Los valores admisibles del tipo de dato lógico son verdadero y falso. Muy bien, habíamos dicho que un tipo de dato no solamente determina los valores admisibles que puede asumir una variable, sino también las operaciones que se pueden realizar con ella. ¿Qué operaciones podemos realizar con valores lógicos? Las operaciones de conjunción, disyunción y negación. Recordemos que la conjunción de dos proposiciones es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Y la disyunción de dos proposiciones es falsa si ambas son falsas. Y la operación de negación es simplemente el complemento del valor de la proposición. Los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, se pueden utilizar tanto con enteros como con reales. En particular, existe un operador div que representa el cociente entero de la división entera entre dos números enteros. Ejemplo, 7 div 2 es igual a 3. También existe el operador mod, que representa el módulo y permite obtener el resto de la división entera entre dos números. 7 mod 2 es igual a 1, porque 1 es el resto de dividir 7 por 2. El operador mod es útil para comprobar si un número entero es par o impar. El tipo de dato texto cuenta con un operador, que es el operador más, que permite concatenar dos cadenas de caracteres.
Cuando el algoritmo puede ser transformado en una secuencia de instrucciones ejecutables por una computadora, este se transforma en un programa. Otro de los elementos importantes en un algoritmo es la asignación. ¿Qué es la asignación? Es la instrucción que nos permite asociar un valor a una variable. Es decir, nos permite almacenar un dato en una variable. También es posible asignar un valor a una variable a través de una operación de entrada de datos. Todos los algoritmos pueden verse como una composición de asignaciones. La sintaxis de la asignación es la siguiente. A la variable x le asigno e, donde x es una variable y e puede ser un valor, una expresión u otra variable. Ejemplo, le asigno a la variable edad el valor 18. Otro ejemplo, le asigno a la variable edad el resultado de la expresión edad más 1. Otro ejemplo, le asigno a la variable edad el resultado o el valor contenido en la variable edad primo. Veamos un ejemplo en el cual declaremos variables de distinto tipo, uno por cada tipo de dato primitivo y también una declaración de tipo dato texto o cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos declarar una variable denominada edad marioneta de tipo entero. Luego de su declaración estamos mostrando la asignación del valor 8 a la variable edad marioneta. Luego declaramos una variable altura marioneta de tipo real, que representa la altura de una marioneta y su valor inicial es 0,65, representa 65 centímetros de metro. Luego declaramos una variable inicial nombre, es de tipo carácter, que representa el inicial del nombre de esta marioneta. Este carácter es el carácter E mayúscula. Los caracteres se encierran entre comillas simples. Luego declaramos una variable sRobot, que es de tipo lógico. Esta variable recibe el valor verdadero porque esta marioneta es un robot. Luego declaramos una variable nombre marioneta, que es de tipo texto, al cual le asignamos el nombre que es Evans. Las cadenas de caracteres se encierran entre comillas dobles. Es un buen ejercicio comenzar a pensar cómo representaríamos diferentes cosas de la vida cotidiana utilizando variables. ¿Qué nombres les otorgaríamos a estas variables? ¿Y cuál sería el tipo de dato que elegiríamos? Por ejemplo, elegiríamos el tipo de dato entero para representar la cantidad de hojas de un libro o la cantidad de teclas de un teclado. Elegiríamos un tipo de dato real para representar la graduación de los lentes o los centímetros de una regla. O elegiríamos el tipo de dato carácter para representar el signo escrito en una tecla de una calculadora o para representar una vocal. Elegiríamos un tipo de dato lógico para representar si una computadora está encendida o si una persona está estudiando o no. Entonces, vimos hasta acá algunos temas importantes que son variable, tipo de dato, y en el video también hablamos de la asignación, ¿sí? Respecto de la asignación, podemos decir algunas cosas. En el video mostrábamos ejemplos y primero mostrábamos cuál es la notación en pseudocódigo de una asignación. La notación es una flecha, ¿sí? Es una flecha para indicar que un valor se va a almacenar en una variable, ¿sí? En el caso de que en el lado derecho de la flecha existe un valor. O a veces puede haber una expresión, una variable sumado a un valor, ¿sí? Distintos tipos de expresiones. Vamos a construir expresiones cada vez más complejas. O a una variable también le podemos asignar el valor contenido en una variable. Todo eso lo vimos. Acá, por ejemplo, tenemos un valor que se le asigna a una variable. Acá tenemos que a la variable x le asignamos x más 1, ¿sí? Si se ejecutara esta instrucción, la primera, que a x le asignamos 8, eso significa que el valor 8 lo asignamos en la variable x. Ese lugar de memoria que está identificado por la variable x tiene el valor 8. Ahora, si a x le asignamos x más 1, eso significa que a esta variable le vamos a asignar el resultado
de la evaluación de esta expresión. ¿Cómo se evalúa esta expresión? ¿Cuál es el valor de x? 8. Le sumo 1, 9. La evaluación de esa expresión es 9. 9 se lo asigno a x. Acá tenemos otro ejemplo. A la variable y le asignamos el valor 9. Y ahora, si a la variable x le asignamos el valor de y, significa que al evaluar esta expresión, que es la expresión y, como y vale 9, 9 se lo vamos a asignar a x. Siempre una asignación se evalúa de la siguiente forma. Se evalúa lo que está a la derecha del signo de asignación. Una vez que se evaluó lo que está a la derecha, se asigna a la variable que está a la izquierda. Y antes de ver instrucciones de entrada-salida, vamos a compartir un documento, ¿sí? Espérenme un minuto, que lo muestro en pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a abrir un documento ¿para qué? Para hacer una revisión de algunos temas. Habíamos hablado de que teníamos cuatro tipos de datos, entero, real, lógico y carácter. ¿Sí? Estos son los 4 tipos de datos primitivos. Y también había un tipo de dato texto. De hecho, el video lo ejemplificó, ustedes lo van a poder ver varias veces. Pero estos tipos de datos es importante distinguir, digamos, las dos partes principales de un tipo de dato. Un tipo de dato determina los valores admisibles y determina también las operaciones que podemos realizar con una variable de ese tipo. Por ejemplo, los valores admisibles de un tipo de dato entero son los números enteros, ¿sí? Valores admisibles son los números enteros. Los números enteros, recuerden que nosotros los escribimos como el conjunto de los enteros, que es representado con la letra Z, ¿sí? Y es el conjunto formado por todos los números enteros. Por ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2 y demás, ¿sí? Esos son los valores admisibles. Entonces, una variable de tipo dato entero, si la variable es edad, ¿sí? A edad le asigno el valor 4. Eso significa que si yo declaré una variable que se llama edad, la declaré como entero edad, ¿sí? Y luego puedo asignarle un valor, porque los valores admisibles que admite la variable edad son números enteros. Le puedo asignar 4, le puedo asignar 14, cualquier número entero. Incluso le podría asignar un valor negativo, ¿sí? Pero en este caso no tiene sentido porque las edades son todas positivas. Pero podemos utilizar el tipo de dato entero para representar que una variable denominada edad, que va a contener el valor de la edad de una persona, es de tipo dato entero. Ahora, dijimos que el tipo de dato determina los valores admisibles y también determina las operaciones que podemos realizar, ¿sí? Eso es lo que determina un tipo de dato. ¿Qué operaciones podemos realizar con un entero? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, las operaciones que podemos realizar con un entero son suma, resta, multiplicación y división. Y hay otra versión de la división, que es la división entera, ¿sí? Por ejemplo, si yo divido un número entero, supongamos que el número entero es 14, edad, por ejemplo, si digo edad dividido 2, ¿sí? Edad tiene el valor 14, ¿sí? 14 dividido 2 es igual a 7 por 2, 14. 7.0. Esta división
es la división que me arroja un resultado que en el caso de que sea un número decimal, un número que tenga una parte decimal, va a mostrar su parte decimal. Por ejemplo, si yo digo que edad es, si yo divido 7 dividido 2 es igual a 3.5. En cambio, si yo utilizo el operador div, que es esta operación, la última, div, div 2, lo que me da como resultado es la parte entera del 3,5. Si 3,5 es el resultado de dividir 7 por 2, su parte entera es 3. Me arroja la parte entera. ¿Sí? Además de div, hay otro operador que se llama mod, que representa el módulo. Mod es el módulo y permite obtener el resto de la división entre dos números enteros. Ejemplo, 7 mod 2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo divido 7 por 2, bueno, es 3, 3 por 2 es 6, 7 menos 6 es 1. 1 representa el resto de dividir, entre 7 y 2. En cambio, otro ejemplo, 4 mod 2, el resto de dividir 4 por 2 es 0. 5 mod 2 es igual a 1. El resto de dividir 5 por 2 es 1. Fíjense que cada vez que hacemos módulo 2, si el módulo 2 me va a retornar valores 0 o 1. Si arroja resultados 0, el módulo 2 significa que el número es par. En cambio, si el número módulo 2 arroja un resultado 1, eso significa que el número que estoy analizando es impar. Mod va a ser una operación muy frecuente que utilicemos cuando querramos saber si un número es par o impar. Muy bien, esas son las operaciones que podemos hacer con un número entero. Ahora vamos a ver cuáles son las operaciones que podemos realizar con los reales. En ese caso, en realidad son las operaciones que ya conocemos, los valores que puede asumir un número real, los valores admisibles, primero, los valores admisibles son los del conjunto R que representamos en álgebra. Son todos los números reales, los números que tienen una parte decimal. Y las operaciones que podemos realizar con los reales son suma, resta, multiplicación y división, entre otras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder realizar otras operaciones como si decimos que un número, una variable es real, como por ejemplo altura, no solamente a la variable altura, supongamos que le asignamos el valor 1.75. Con altura voy a poder hacer muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, con altura le puedo asignar altura multiplicado por 100, ¿sí? Pero también voy a poder hacer otras operaciones que vamos a ver más adelante. Como por ejemplo, voy a poder calcular la raíz cuadrada de altura. Lo vamos a escribir.
en pseudocódigo así, raíz cuadrada de altura. ¿Sí? Y hay un montón de otras operaciones matemáticas como arco coseno, coseno, seno, tangente, que también la vamos a ver. Pero por ahora, recordemos que las operaciones más elementales son suma, resta, multiplicación y división, entre otras, para el conjunto de los números enteros. En cambio, en los lógicos, para las variables lógicas, ¿sí? O también les solemos llamar variables booleanas, ¿sí? Variables lógicas, o vamos a escribir acá para que al menos recuerden, o booleanas. También esto es un neologismo porque en realidad en inglés es boolean, ¿sí? Las variables lógicas admiten solamente dos valores, ¿sí? Los valores admisibles son verdadero y falso. En Java lo vamos a escribir como true y false. En inglés, porque el lenguaje de programación lo escribimos en inglés. Bueno, ¿y cuáles son las operaciones que podemos hacer con una variable lógica o una variable booleana? Las operaciones. Bueno, las que ya vieron en álgebra, la tabla del AND, la tabla del OR, la tabla del NOT. Dos proposiciones, podemos hacer la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? ¿Cuándo esta conjunción es verdadera? Cuando ambas son verdaderas. La conjunción de dos proposiciones me da verdadero cuando ambos operandos, ¿sí?, son verdaderos. Si alguno de ellos es falso, el resultado es falso. En cambio, una disyunción de dos proposiciones es falsa cuando ambas proposiciones son falsas, ¿sí? Y esa es la tabla de verdad que ustedes ya vieron en álgebra y cuyo ejercicio, uno de los ejercicios que tenían, era el último del trabajo práctico número 3, ¿sí? Y bueno, y de hecho hace un ratito tuvieron un ejercicio en el cuestionario número 1 que consistía en arrastrar elementos tanto en la tabla del AND como en la tabla del OR, ¿sí? Estas tablas nos van a acompañar durante los 5 años de la carrera. Y en el caso del tipo dato carácter, los valores admisibles son los de la tabla Unicode. Unicode contiene todos los caracteres que se pueden escribir en cualquier lenguaje humano. Por ejemplo, si definimos que una variable letra, donde el valor de letra lo va a determinar el usuario, es de tipo carácter, entonces a la variable letra le puedo asignar cualquier carácter, como por ejemplo la letra E. Siempre a los caracteres los vamos a representar con el signo del carácter que va a estar encerrado entre apóstrofes simples, ¿sí? Esa es la notación. Hay mucha carga sintáctica. La sintaxis tiene que ver con cómo se escriben las cosas, ¿sí? Bueno, la sintaxis o la forma de escribir un literal, es decir, un valor particular de un carácter, es encerrar ese carácter entre apóstrofes simples. Bueno, los valores admisibles del tipo dato carácter son justamente los especificados en la tabla Unicode. ¿Qué operaciones puedo realizar con un carácter? Bueno, una de las operaciones que podemos hacer es a una variable número le podemos asignar números de tipo entero, le podemos asignar entero de letra.
¿Qué permite hacer esto? Dado el carácter letra, cuya evaluación es la letra E, nos permitiría obtener cuál es el número que le corresponde al carácter E en la tabla Unicode. Como Unicode tiene una tabla de todos los caracteres, cada uno de estos caracteres tiene un número asociado, ¿sí? Ustedes habrán visto que, por ejemplo, cuando queremos escribir un carácter especial y no lo recordamos, a veces aplicamos una combinación de teclas, ¿sí? con la tecla Alt, y escribimos un número y nos permite hacer aparecer la letra ñ o alguna otra letra. Bueno, ahí estábamos empleando la tabla Unicode, ¿sí? Y el último tipo de dato que no es primitivo es el tipo de dato texto, ¿sí? Los valores admisibles de un tipo de dato texto son cadenas de caracteres. Y, por ejemplo, podemos definir una variable de tipo texto, cuyo tipo de dato es texto. La variable se llama nombre, ¿sí? Y a nombre le puedo asignar un nombre, RPA, el nombre de la materia. La forma de escribir una cadena de caracteres es encerrarlo entre comillas dobles. Fíjense la diferencia. Para escribir una cadena de caracteres lo encierro entre comillas dobles y para escribir un carácter lo encierro entre comillas simples. ¿Qué operaciones puedo realizar con texto? Fundamentalmente hay un montón de operaciones. De hecho, al finalizar esta materia de RPA, la última unidad es manipulación de cadena de caracteres. Y vamos a ver un montón de operaciones que podemos hacer con cadena de caracteres, como calcular la longitud, obtener una subcadena de la cadena, pasar una cadena mayúscula, pasar la minúscula, un montón de operaciones. Pero una que vamos a empezar a utilizar ahora y hoy es la concatenación. Concatenación de caracteres. Si tenemos que el nombre es RP, la variable nombre es RP, podría utilizar la concatenación de caracteres que se va a anotar con el signo más. Si yo ahora le digo que a nombre le asigno nombre más la cadena de caracteres de programación, ¿sí? Esto lo que produce es que a la variable nombre, que inicialmente valía RPA, ahora va a valer RPA de programación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta operación lo que me permite hacer es concatenar lo contenido en la variable nombre. Esta es la concatenación, este más es la concatenación de lo contenido en la variable nombre, que es RPA, y la cadena nueva de caracteres RPA de programación. Bueno, todo esto que acabamos de ver acá, ¿sí? Lo que está tratando de representar es, o lo que trato de ejemplificar, tiene que ver con cuáles son los tipos de datos, ¿sí? Estamos viendo. A ver, espérenme un minuto que tengo un problema con la visualización. ¿Cuáles son los tipos de datos? Entero, real, carácter, lógico, ¿sí? Y para cada uno de estos tipos de datos, lo que estamos viendo es cuáles son los valores admisibles que tiene el tipo de dato y cuáles son las operaciones que podemos realizar con estos tipos de datos. Estas operaciones las vamos a ejemplificar, las vamos a trabajar en los trabajos prácticos. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a entrar
en la última parte que tiene que ver con las operaciones de entrada-salida. ¿Sí? A ver, espérenme un minutito, que ahora proyecto otra parte. Bien. Las operaciones o instrucciones de entrada-salida. ¿Sí? Bueno, una instrucción de entrada se escribe con la palabra reservada a leer. Y una instrucción de salida se escribe con la palabra escribir. ¿Qué permiten estas instrucciones de entrada, leer y de salida, escribir? Nos permiten tomar datos desde algún periférico asociado a la computadora. ¿Sí? La computadora tiene periféricos, como pueden ser un mouse, una impresora, un teclado, ¿sí? Una pantalla o un monitor touch, ¿sí? Un lápiz óptico. Son todos periféricos, o de entrada o de salida. Por ejemplo, el teclado es un periférico de entrada, porque uno teclea teclas y la computadora puede obtener lo que se acaba de teclear. Una instrucción de entrada, como leer, edad, lo que va a permitir es que el usuario ingrese el valor de la variable que va a ser almacenada en edad a partir del teclado. En cambio, la instrucción de salida, escribir, va a permitir que se muestre en una pantalla de la computadora algún mensaje, por ejemplo, el mensaje cálculo del área de un rectángulo. Siempre que escribimos la primitiva escribir, escribimos un paréntesis que abre y uno que cierra. Entre paréntesis vamos a escribir el nombre de una variable, en el caso de que querramos mostrar el valor que almacena esa variable en memoria, o vamos a escribir una cadena de caracteres, por eso la encerramos entre comillas dobles. Todo lo que escribamos entre comillas dobles es una cadena de caracteres, y tal cual lo escribamos, tal cual va a aparecer en la pantalla de la computadora. Esta instrucción es de salida porque permite que un periférico de salida, como es una computadora, muestre determinados valores, que muestre el valor de una variable o que muestre un cartel, una cadena de caracteres, o eventualmente que muestre la concatenación de un cartel con el valor contenido en una variable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, acabamos de ejemplificar las instrucciones de entrada-salida. Vamos a ver ahora, finalmente, como esta última parte de los componentes esenciales de un algoritmo, que un algoritmo está compuesto generalmente por tres partes principales. Al comienzo se le pide al usuario determinados datos. El algoritmo realiza cálculos y después muestra datos de salida. ¿Sí? Y acá tenemos un algoritmo. Es nuestro primer algoritmo, es algo elemental, pero que hay que distinguir cada una de sus partes. En todo algoritmo lo vamos a encerrar con un encabezado. El comienzo dice algoritmo en mayúscula, nombre del algoritmo, paréntesis que abre y que cierra, retorno vacío, que dijimos que esto lo vamos a ver en otra clase. Luego, y finaliza con fin algoritmo, también escrito con mayúscula, y el nombre del algoritmo. Luego, lo que vamos a hacer siempre al comienzo, como un criterio de calidad, ¿sí? Porque aporta la calidad del modelo que estamos construyendo, vamos a escribir un comentario, donde el comentario lo que indica es cuál es el objetivo de este algoritmo. Como este algoritmo calcula el perímetro de un rectángulo, el comentario dice, algoritmo que lee datos de un rectángulo, valores enteros mayores a 0 y calcula perímetro. Para escribir un comentario lo tenemos que encerrar entre paréntesis que abre asterisco y cierra con un asterisco paréntesis que cierra. Fíjense que hay muchas cuestiones sintácticas. La sintaxis tiene que ver con la forma de escribir determinadas cosas. Hay una sintaxis, por ejemplo, para escribir un carácter o una sintaxis para escribir una cadena de caracteres. Un carácter lo encerramos entre apóstrofe simple, una cadena de caracteres entre apóstrofes dobles. Un comentario lo encerramos entre paréntesis y asterisco, ¿sí?
Esa es la sintaxis. Al comienzo, en este primer curso de resolución de problemas y algoritmos, y al abordar un lenguaje de programación, tenemos que prestar mucha atención con la sintaxis, porque de hecho, el día de mañana, cuando tengamos que programar este algoritmo en un lenguaje de programación como Java, y eso lo vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? La computadora es muy estricta en el tema de la escritura. Es decir, que todo programa que le suministremos a una computadora tiene que ser sintácticamente válido. Tiene que estar todo muy bien escrito. Si hay un error de sintaxis, la computadora nos va a marcar con un colorcito rojo y un mensaje de error, que hay algo que no entiende. Cuando nosotros resolvimos esa forma mal escrita o un problema de sintaxis, la computadora hace desaparecer el error. Ella detecta los errores sintácticos. Vamos a ver más adelante que no detecta los errores semánticos, ¿sí? Y acá podemos decir cuál podría llegar a ser un error semántico. Luego de haber declarado el comentario del algoritmo, lo que hacemos o lo que escribimos y especificamos es declarar las variables que va a utilizar mi algoritmo. En este caso, las variables son lado menor, lado mayor, perímetro, que son de tipo real, ¿sí? Una vez porque son las tres variables que voy a necesitar. Dos variables para almacenar los valores de los lados que me va a decir el usuario y una variable para almacenar el valor del perímetro de ese rectángulo. Luego vamos a mostrar por pantalla un cartel que diga ingrese el valor del lado menor. Vamos a leer, es decir, que el usuario va a escribir en el teclado el valor del lado menor. Vamos a leer ese valor y se lo vamos a asociar a la variable lado menor. Lo mismo para el lado mayor. Mostramos un cartel que le diga al usuario ingrese el valor del lado mayor. Leemos el valor del lado mayor. Y una vez que tenemos los datos necesarios para calcular el perímetro del rectángulo, calculamos ese perímetro como 2 por lado menor más 2 por lado mayor. Y esa evaluación o ese cálculo se lo asignamos a la variable perímetro, para finalmente mostrar un cartel que diga el perímetro del rectángulo de lados, lado menor y lado mayor es perímetro. Esa es la idea. Este es un mensaje bastante compuesto. ¿Cuál sería, por ejemplo, un error semántico en este algoritmo? Bueno, haber calculado mal el perímetro de un rectángulo. Supongamos que queremos calcular el perímetro como lado menor por lado mayor, cuando en realidad esa multiplicación representa el área y no el perímetro. Bueno, si nosotros le asignamos a perímetro lado menor por lado mayor, la computadora ni se entera. Ni se entera porque ella no detecta errores semánticos. Ella solamente detecta errores sintácticos, ¿sí? El día de mañana quizás los compiladores sean más inteligentes y puedan abordar otro tipo de errores, pero hoy en día no se entera. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, esta es la forma en la cual lo escribimos en Java, que es tema para abordar la semana que viene, y luego viene el tema de traza de un algoritmo. Pero antes de ver la traza, vamos a ver, y para reafirmar estas cuestiones, vamos a ver una parte del video. Bienvenidos. Entrada-salida permiten la comunicación con el mundo exterior, el ingreso de datos a un programa y la visualización de resultados. El mundo exterior nos referimos a todos los periféricos de entrada o salida que permiten el ingreso de datos o la visualización de resultados. Instrucciones de entrada. Al igual que la asignación, las instrucciones de entrada permiten asociar un valor a una variable, pero el valor es tomado desde el exterior, por ejemplo, desde un teclado. La sintaxis correspondiente es leer edad, donde edad es el nombre de una variable a la que deseamos asignarle un valor. La lectura del valor de edad va a ser recibido por teclado.
El valor que es asociado a la variable edad podrá ser distinto cada vez que se ejecute esta instrucción, cada vez que se ejecute el algoritmo. Estas instrucciones permiten la comunicación con el mundo exterior, el ingreso de datos a un programa y la visualización de resultados. Instrucciones de salida. Las instrucciones de salida permiten mostrar los resultados contenidos en una variable y los resultados obtenidos o calculados por el programa. La sintaxis es escribir nombre variable, donde nombre variable representa una variable y permite mostrar el valor contenido en la variable nombre variable. Otra forma de escribir una instrucción de salida es utilizar la siguiente sintaxis. Escribir y entre paréntesis escribimos un mensaje. Todos los mensajes que querramos mostrar al usuario debemos encerrarlos entre doble comilla. Cualquier mensaje encerrado entre doble comillas representa una cadena de caracteres que se va a mostrar por algún dispositivo periférico de salida. Otras instrucciones de salida pueden combinar mensajes con valores de variables. Por ejemplo, la siguiente sintaxis, escribir entre paréntesis el cartel, el área de un rectángulo, concatenado con el nombre de variable área, va a mostrar un mensaje que concatena dos operandos, un cartel y el valor de la variable área. Para especificar un algoritmo, vamos a utilizar las primitivas que encierran cada una de las instrucciones del algoritmo. Al comienzo vamos a escribir algoritmo, nombre del algoritmo, paréntesis que abre y que cierra, y retorna vacío. El significado de este paréntesis que abre y que cierra y retorna vacío lo vamos a ver más adelante. Una vez que hemos escrito cada una de las instrucciones o primitivas del algoritmo, vamos a escribir fin algoritmo y el nombre del algoritmo. El bloque de primitivas que componen a un algoritmo constituyen una unidad o bloque, y esto está determinado por una sangría, o también denominado indentación. Todas las primitivas que componen a un algoritmo están enunciadas respetando una sangría. Una sangría es un conjunto de espacios, ¿sí?, que respetan cada una de las instrucciones. Ejemplo, el pseudocódigo del algoritmo calcular perímetro que se muestra en pantalla se encierra entre las primitivas algoritmo y fin algoritmo. Cuenta con un comentario que permite documentar su objetivo. Este comentario se escribe o se encierra entre un paréntesis y un asterisco y al finalizar asterisco paréntesis. El comentario es muy importante porque permite documentar el objetivo del algoritmo y también facilita la lectura del mismo. El objetivo, en este caso, indica que el algoritmo lee los lados de un rectángulo y calcula su perímetro. Este algoritmo declara tres variables reales, lado menor, lado mayor y perímetro. A continuación, muestra por pantalla un cartel o mensaje que le indica al usuario que debe ingresar el valor del lado menor. Se lee el valor ingresado por el usuario, asignándolo a la variable del lado menor. Lo mismo, a continuación, se le indica al usuario que ingrese el valor del lado mayor del rectángulo, se lee este valor en la variable lado mayor y luego, a continuación, hay una asignación a la variable perímetro. A perímetro se le asigna una expresión, donde esta expresión es la suma de 2 por lado menor más 2 por lado mayor. Finalmente, el algoritmo escribe un cartel que dice: el perímetro del rectángulo de lados lado menor y lado mayor es el valor contenido en la variable perímetro. Y ahí finaliza nuestro primer algoritmo. El algoritmo calcular perímetro mostrado en pantalla es un ejemplo sencillo de una especificación de un algoritmo. Esta es la forma de especificar un algoritmo utilizando pseudocódigo. Podríamos simular la ejecución del mismo a partir de un diagrama. En columnas representaremos las variables del algoritmo y una última columna representará los mensajes de salida por pantalla. En las filas para cada columna representaremos los distintos valores que asume cada variable.
Si un valor cambia, no borraremos el mismo, sino que simplemente lo tacharemos y en la próxima fila escribiremos su nuevo valor. Supongamos que ejecutamos el algoritmo. Primero, muestra un cartel que indica ingrese el valor del lado menor. Ingresamos el valor 10, que es asignado a la variable lado menor. Luego el algoritmo muestra otro cartel que indica ingrese el valor del lado mayor. Ingresamos el valor 21, el cual es asignado a la variable lado mayor. El algoritmo luego asigna a la variable perímetro el valor de la expresión 2 por 10 más 2 por 21. La evaluación de la expresión arroja el resultado 62, que es el valor asignado a la variable perímetro. Luego, el algoritmo muestra un cartel por pantalla que dice el perímetro del rectángulo de lados 10 y 21 es 62. Este diagrama se denomina traza del algoritmo y representa una ejecución del mismo. Podríamos realizar otra traza con los valores 19 y 22 para el lado menor y lado mayor respectivamente, y la traza sería como la que se muestra en pantalla. De este modo finalizamos nuestro video sobre algoritmos y sobre pseudocódigo. Nos vemos en nuestro próximo video. Bueno, entonces, vimos el video, la última parte que nos faltaba, fundamentalmente las partes de un algoritmo, ¿sí? A ver, hay muchísimas cosas muy importantes en esta clase, fundamentalmente el tema de algoritmo. Fíjense que es un concepto mencionado hasta en el propio nombre de la materia, resolución de problemas y algoritmos. Y este primer algoritmo que vemos, que se llama calcular perímetro, tiene a su vez numerosas partes como comentarios que aumentan la calidad de este modelo que estamos haciendo, que es un modelo que en realidad define un algoritmo para calcular un perímetro, ¿sí? Tiene comentarios, tiene declaración de variables, tiene una zona de entrada de datos, tiene una zona de cálculo, tiene una zona de salida de datos. Acá están los comentarios, acá está la declaración, acá está la zona de entrada de datos, la zona de cálculos y la zona de salida de información. Esta es la estructura típica de un algoritmo. No obstante, después los algoritmos no van a tener exclusivamente esta estructura. Muchos de los algoritmos se van a comunicar unos con otros, se van a ensamblar. De la misma forma que hablábamos que en la estación espacial se ensamblaban módulos, bueno, vamos a construir módulos que se van a llamar unos con otros y se van a ejecutar a través de invocaciones. Muy bien. Entonces, la última parte que nosotros también vimos tenía que ver con la traza del algoritmo. La traza, en realidad, es una tabla que se construye para simular la ejecución de ese algoritmo. Se pueden hacer trazas de los algoritmos que fueron especificados en pseudocódigo. ¿Y cómo se construye la traza de un algoritmo? Bueno, se construye una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo, más una columna adicional al final que se rotula con la palabra salida o salida por pantalla, ¿sí? Y en realidad estas columnas lo que representan son las locaciones o las ubicaciones de memoria que tiene cada variable y los valores que va almacenando una variable en el transcurso del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que simular la ejecución del algoritmo calcular perímetro en el cual el usuario va a ingresar los valores lado menor 2 y lado mayor 3, bueno, el programa se comienza a ejecutar, ¿sí? Lo primero que tiene el programa es un comentario, lo cual no altera la ejecución, define las variables, luego viene un cartel que dice ingrese el valor del lado menor, que es lo primero que aparece acá como cartel, ingrese el valor del lado menor. Luego se lee el valor del lado menor, ¿sí? El valor del lado menor que ingresa el usuario es 2. Luego aparece un cartel que dice ingrese el valor del lado mayor, el usuario luego ingresa el valor 3, ¿sí? Y finalmente se le asigna la variable perímetro 2 por lado menor que es 2, 2 por 2 es 4, más 2 por lado mayor que es 3, 2 por 3 es 6, 6 más 4 es 10, 10 se lo asigna perímetro.
Y al final del algoritmo, el algoritmo muestra un cartel que dice: el perímetro del rectángulo de lados, lado menor, el valor del lado menor, concatenado con la letra I, el valor del lado mayor, concatenado con la palabra es y el valor de perímetro. El perímetro del rectángulo de lados, el valor del lado menor, que es 2, y el valor del lado mayor, que es 3, es perímetro, que es valor 10. Esa es una simulación de la ejecución del algoritmo para una traza que hemos ejecutado, suponiendo que el usuario, nuestro amigo imaginario que interactúa con el programa, le ingresa los valores 2 y 3. ¿Sí? Ahora bien, esto es importante porque esta clase, porque además en el parcial, el segundo ejercicio que van a tener que resolver es especificar un algoritmo en pseudocódigo. Ejemplo, especifique el algoritmo en pseudocódigo para este problema. Se enuncia un problema y ustedes van a dar como solución el algoritmo. Si el enunciado diría: especifique el algoritmo para calcular el perímetro de un rectángulo, esa especificación en pseudocódigo, la respuesta sería la mostrada en pantalla. Y otro de los incisos de ese mismo ejercicio va a decir: realice la traza de dicho algoritmo suponiendo que el usuario ingresa los valores para el lado menor y lado mayor respectivamente 2 y 3. Y ustedes van a hacer esta traza mostrada en pantalla. Entonces, ya nos estamos acercando al parcial. Primer ejercicio va a ser un ejercicio de resolver un problema con la grilla para resolver problemas. Segundo ejercicio, especificar un algoritmo en pseudocódigo y realizar una traza del algoritmo. ¿Sí? Ya va a estar publicado a partir de finalizada esta teoría. Se va a publicar el trabajo práctico número 4 que elaboró Jorge Rodríguez. ¿Sí? Lo va a publicar hoy en Pedco. Por otro lado, es muy importante que que revisen este tema. Para hacer una revisión del tema, ¿sí? Otra cosita. Fíjense que acá el valor 2 para el lado menor y el valor 3 para el lado mayor, yo lo fui dejando un espacio. No es necesario dejar este espacio. Lo ponen directamente como el primer valor asumido por la variable. ¿Sí? No es necesario dejar espacio. En cada columna, en la primera fila, ponemos el valor que asume la variable. ¿Sí? Si esa variable asume un nuevo valor, tachamos ese valor y ponemos el nuevo valor a continuación. Bueno, otra cosita muy pero muy importante que hoy no hice es mostrar el apunte que tienen sobre algoritmos. ¿Sí? Hay un apunte que les preparé, ¿sí? Que está disponible en Pedco. ¿Sí? En Pedco acceden a este apunte. A ver, espérenme un minuto. En Pedco, en la sección de problemas algoritmos, que es la sección 3, que es la que estamos viendo, hacen clic acá y encuentran el apunte. Fíjense cuáles son los contenidos de esta sección. Algoritmos, definición. Las propiedades no las vimos, pero no las vimos adrede porque el lunes no las di, la vamos a ver la semana que viene. La distinción entre especificación y ejecución de un algoritmo. El tema de estructura secuencial es que justamente las primitivas se ejecutan en secuencia. También lo vamos a repasar la semana que viene. Datos de entrada, datos de salida, variables, tipos de datos, asignaciones, el diseño de un algoritmo en pseudocódigo, su especificación y la verificación de los algoritmos a partir de una traza. Dice leer el apunte detenidamente. Los invito a leer ese apunte. Ese apunte tienen que leer desde la sección 1 hasta la sección 6. ¿Sí? Y en este apunte habla de todos los conceptos que hemos desarrollado hoy. ¿Sí? Fundamentalmente es muy importante el concepto de variable, de tipo de datos, de asignación, y que están fundamentalmente en la sección 6. ¿Sí? Las definiciones de variables, tipo de datos,
constante todavía no lo vimos, ¿sí? El tema de asignaciones, instrucciones de entrada-salida. Acá tienen un algoritmo, ¿sí? Y tienen ejemplos de traza. El punto número 7 lo vamos a comenzar a desarrollar la semana que viene, que tiene que ver con cómo implementamos este algoritmo en un lenguaje de programación como puede ser Java. Para eso vamos a utilizar un entorno es un software que se denomina IDE, ¿sí? Es un entorno de desarrollo que el IDE se llama NetBeans, ¿sí? NetBeans es un entorno de desarrollo en el cual podemos escribir programas en Java. Lo pueden bajar a partir de este enlace que está en la sección 7 que dice implementación en Java. Algunos alumnos tuvieron dificultades al bajarlo, pero les hacemos la siguiente recomendación. Primero hay que tener en cuenta si la máquina es de 32 o 64 bits, ¿sí? Después el sistema operativo que están manejando, si están instalando NetBeans NetBeans en Windows o en Linux, eso es muy importante. Y si lo instalan y bajan el programa para instalar NetBeans utilizando un navegador desde Windows, bueno, con Microsoft Edge o con Microsoft Explorer. El Explorer en realidad fue reemplazado ahora en las nuevas versiones de Windows por Microsoft Edge, ¿sí? En el Edge se baja correctamente, pero en Google Chrome hay dificultades, así que no bajen a NetBeans desde Google Chrome en Windows, ¿sí? Bájenlo desde el Edge, ¿sí? Una vez que lo bajaron al archivo de instalación de NetBeans, así se escribe NetBeans, ¿sí? Como dice acá, una vez que lo bajaron, lo ejecutan y pueden ver este video de cómo generar una aplicación inicial, ¿sí? Este video utiliza teclado IN para las operaciones de entrada-salida. No obstante, nosotros vamos a utilizar la clase Scanner, ¿sí? Para las operaciones de entrada-salida. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, preguntas que habían hecho que quedaron pendientes. Quedan unos pequeños minutos. ¿Texto es una variable más? Preguntó un alumno. Bueno, texto en realidad es un tipo de dato. El tipo de dato texto permite modelar variables que asumen valores que son cadenas de caracteres. Es decir, que texto es un tipo de dato. Y texto en realidad es la palabra que nosotros utilizamos en pseudocódigo, pero en el lenguaje de programación Java es string, ¿sí? Un string es una cadena de caracteres. ¿Qué otra cosita más? A ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no hay otras preguntas, si no me confundo. Bueno, entonces, son varios temas que les recomiendo ver de vuelta el video con detenimiento, leer el apunte, volver a ver el video, reafirmar estos conceptos, porque pseudocódigo y algoritmos es fundamental. Y los pseudocódigos nos permiten modelar el esqueleto de una solución a muy alto nivel, con un alto nivel de abstracción. Luego, ese esqueleto o esas primitivas y directivas especificadas en pseudocódigo se van a implementar en un lenguaje de programación que nosotros lo vamos a implementar con el lenguaje Java. Pero a nivel de diseño, el pseudocódigo es un esqueleto o la estructura o las primitivas esenciales para alcanzar un objetivo que puede ser implementado tanto en Java como en Python, como en C Sharp, en cualquier lenguaje de programación que ustedes deseen programar. Es cuestión de hacer mucha práctica, ¿sí? La semana que viene van a tener un cuestionario, que es el cuestionario número 2, sobre algoritmos. Es decir, que
Les recomiendo que hagan práctica con el trabajo práctico número 4 que va a publicar Jorge hoy, ¿sí? Para ir al martes con el trabajo práctico número 4 ya medio resuelto, ¿sí? Y poder llegar bien al cuestionario número 2. Bueno, si no hay ninguna consulta, no hay ninguna consulta, así que vamos a dejar acá porque ustedes deben estar bastante cansados entre las 2 horas del cuestionario que tuvieron antes de la clase, más estas 2 horas de clase de haber sido medio pesado para ustedes. Bueno, estudien, lean el apunte, vean de vuelta el video y nos vemos la semana que viene. Bueno, que estén bien, nos vemos.